Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ivonne Perazo. En este video lo que vamos a hacer es dar por finalizado o dar las últimas secciones de la unidad 4. Hasta el momento, lo último que ustedes vieron en el último video fue la presentación del modelo de disciplina laboral y lo que nos restaría para poder completar la unidad 4 sería un poco lo que vamos a ver en el video de hoy, que es como ver cómo funciona el modelo para explicar la realidad, alterando algunos de los supuestos que dábamos como dados cuando hicimos la presentación del modelo. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer, para eso ya en el próximo video, para que este no sea tan largo, sería ahí sí finalizar la sección 4, llevando el, el modelo a, no mirándolo desde la empresa, sino desde toda la economía, y además introduciendo la posibilidad de que existan sindicatos en la negociación entre empresarios y trabajadores. Y por último, y como yendo un poco a lo que fue el principio de la unidad, cuando decíamos, bueno, que nosotros íbamos a ver unas determinadas tipos de empresas, que son las empresas capitalistas, íbamos a trabajar con un tipo de trabajadores, que son los asalariados, privados, eh, pero que en la economía había distintos tipos de empresas y distintos tipos de trabajadores. Entonces, sobre el final del capítulo de toda la unidad, lo que vamos a hacer es traer un tipo distinto de empresas, que son las empresas cooperativas, y vamos a hacer alguna mención sobre eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que vimos en el video anterior? En el video anterior, Andrés les presentaba el modelo de disciplina laboral. El modelo de disciplina laboral, que también es un modelo que se conoce como de salarios de eficiencia. Los dos nombres son alternativos, nosotros en la unidad lo manejamos como modelo de disciplina laboral, pero ahora más adelante les voy a comentar un poco por qué el origen de los dos nombres. Entonces introdujimos el modelo de salario de eficiencia o de disciplina laboral y lo que decíamos sobre el modelo o los puntos más relevantes con lo que terminamos el video anterior, los intento recapitular acá en esta diapositiva y serían los siguientes. Por un lado, que este es un modelo que se puede representar a través entre los juegos que nosotros vimos en la teoría de juegos, eh, como un juego del tipo del ultimátum, pero un poco más complejo que el que veíamos en videos anteriores, en la medida que es un juego de ultimátum, o sea, en el que se pone el empleador, en este caso pone al asalariado en la situación de un tómalo, déjalo, pero el modelo es secuencial, porque después de que el trabajador decide aceptar o no, toma una decisión y es en relación a cuál es el nivel de esfuerzo que va a realizar. Y además dijimos que es un juego del ultimátum secuencial y particular en el sentido de que es no simétrico en relación a los resultados porque existe asimetría de poder en el juego. Lo otro que dijimos fue que el equilibrio en el modelo se produce cuando la curva de iso-beneficio es tangente a la curva de mejor respuesta del trabajador, es decir, que lo que se define en el equilibrio es la relación óptima entre salarios y esfuerzo. ¿Sí? No es un modelo típico de mercado de trabajo donde lo que se resuelve en el equilibrio es el salario, que sería como otra forma de verlo, sino que en este modelo, en el modelo de salarios de eficiencia, la particularidad, o el modelo de disciplina laboral, repito que es lo mismo, lo que se determina en el punto de tangencia entre la curva de iso-beneficio y la curva de mejor respuesta del trabajador es la mejor relación entre salarios y esfuerzo. Lo otro que veíamos es o es como el tipo de equilibrio que se alcanza. ¿Sí? Nosotros a lo largo de la unidad 4 vimos a través de distintos juegos que podemos llegar a equilibrios que tienen como una naturaleza distinta. Si ustedes se acuerdan, nosotros en la unidad 2 introdujimos el concepto de equilibrio como una situación en la que determinados aspectos que consideramos relevantes, que son los que estamos analizando, permanecen estables en el tiempo. Y no quiere decir que absolutamente nada cambie, y
en particular no quiere decir que todo esté bien o que sea la mejor situación posible, sino que lo que quiere decir es que hay cierta estabilidad en un conjunto de variables que consideramos relevantes, que no hay incentivo a moverse de ese punto. Y eso es lo que significa equilibrio, porque a veces uno tiende a asociar la idea de equilibrio con una situación en la que todo está bien, y eso no es necesariamente así. Nosotros veíamos, por ejemplo, en el juego de El Prisionero, en que se llegaba a una situación que era de equilibrio, porque a estable nadie tenía incentivos a moverse de esa situación, pero donde el óptimo que se alcanzaba, o el punto en el que se alcanzaba la estabilidad, no necesariamente era la mejor situación para todos. ¿No? Entonces, en este caso lo que nosotros teníamos, lo que alcanzábamos era un equilibrio de Nash, y eso lo que significaba es varias cosas, que las tienen anotadas ahí. Cada individuo reacciona con la mejor respuesta ante la estrategia del otro. Esa es una característica de este tipo de juegos. Es una estrategia, ¿sí?, secuencial, donde cada uno reacciona teniendo o toma una acción teniendo en cuenta las acciones del otro. No tienen incentivos a cambiar su estrategia una vez que alcanzan este equilibrio, o sea que la situación tiende a perpetuarse en el tiempo, por eso es un equilibrio, y se alcanza y en la medida que los equilibrios de Nash tienen la particularidad, nosotros lo veíamos a través de un juego, después a través de distintas situaciones que fuimos analizando en el capítulo 4, tiene la particularidad de que no necesariamente es uno, ¿sí? Los equilibrios de Nash pueden ser múltiples, y la forma en que termina produciéndose un equilibrio y no otros puede ser variada, pero en el caso del modelo de disciplina laboral, la principal razón por la cual alcanzamos finalmente un equilibrio de Nash es la existencia de asimetrías de poder entre las dos partes, el proponente y el empleador y el empleado, en el cual el empleador tiene un poder mayor al de los trabajadores. ¿Sí? Lo otro que veíamos, que también es relevante, y estos últimos dos puntos son los que voy a retomar a partir del video de hoy, es que los salarios que se terminan pagando en el modelo de disciplina laboral son superiores al salario de reserva. O sea, no es el mínimo posible que podría llegar a pagar el empleador. Esta es una característica bien típica de este modelo, o sea, de esta forma de analizar las interacciones entre el trabajador y empleador, que no tienen otras formas, otros modelos de negociación al interior de la empresa que podríamos utilizar, y es esta, ¿no? Que el salario, al final, el salario en el cual se alcanza el óptimo no es el salario de reserva, no es el mínimo posible que podría pagar el empleador, ¿sí? Y esto se debe, bueno, a un montón de cosas que ya vimos y que vamos a retomar en este video, que tienen que ver con, en particular, decíamos, con la imposibilidad para el empleador de controlar el esfuerzo de los trabajadores. Y lo último que habíamos visto es que en este equilibrio, el equilibrio es compatible o consistente con la existencia de desempleo. Y de hecho, es en algún punto deseable que exista desempleo en términos de la resolución de lo que es este conflicto de intereses entre trabajadores y empleados y empleadores. Eso es un poco lo que habíamos visto hasta acá. Entonces, eso en términos de lo que sería la analogía con un juego, ¿no? Pero pensémoslo más en términos conceptuales. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que nos permite analizar el modelo de disciplina laboral? Entonces, el supuesto base o clave por el cual este modelo funciona es el de que existen contratos incompletos, con lo que arrancábamos el capítulo, ¿no? ¿Sí? O sea, el hecho de que el esfuerzo del trabajador no es posible de ser monitoreado perfectamente, ¿sí? Existen algunos mecanismos de monitoreo, pero al final del día hay una serie de cuestiones que no podemos controlar, ¿sí? El empleador lo sabe. Y entonces, em, tiene algunos mecanismos de presión, por supuesto, si descubre el trabajador pasañando o haciendo actividades que no tienen que ver con su tarea, esforzándose poco o lo que sea, tiene la posibilidad de despedirlo, de sancionarlo,
pero no puede monitorear permanentemente, porque además, por más que existan mecanismos de monitoreo, estos son muy costosos y sería imposible monitorear todo. Entonces, existe como ese supuesto que es clave, ¿no? Hay una parte de la fuerza del trabajador que no es posible de ser monitoreada. Pues, por ese motivo, los empleadores entonces están dispuestos a pagar un salario que es por encima del mínimo posible, por encima del salario de reserva del trabajador, de modo de que el trabajador por esa vía em, valore más el empleo que tiene, se esfuerce más, aumente su productividad y así todos terminan ganando en la medida que una mayor productividad del trabajador conduce a una mayor producción y a mayores beneficios para los empleadores. Y si bien incluso existen personas desempleadas que estarían dispuestas a trabajar por el mismo salario, los empresarios, aún y en existencia de desempleo, no están dispuestos a bajar los salarios porque saben que ese es el mecanismo que tienen para incentivar a los trabajadores a que se esfuercen más y aumenten su productividad, ¿no? Entonces, a su vez, los trabajadores, como enfrentarían un alto costo de perder su empleo, precisamente porque tienen una renta de empleo que es importante, que es significativa, entonces terminan esforzándose más y así es como el modelo termina alcanzando un equilibrio. Por eso, en este modelo, las dos cosas, estas dos cosas que estamos diciendo ahora, o sea, rigidez a la baja de los salarios y existencia de desempleo, como que van juntas y son predicciones del modelo, ¿sí? O sea, el modelo nos permite analizar, esto lo estamos viendo al interior de la firma, pero si lo lleváramos a la totalidad del mercado de trabajo, nos permite analizar mercados de trabajo donde, pese a la existencia de desempleo, los salarios no bajan, ¿sí? Y el mercado de trabajo permanece siempre con este desequilibrio, ¿sí? O sea, el mercado de trabajo es un mercado que no se vacía, donde la presencia de desempleo es permanente incluso en los países más desarrollados. Entonces, el problema que tenían los modelos más clásicos de analizar el mercado de trabajo como si fuera un mercado de un bien cualquiera. Nosotros ahora en el capítulo 5 y 6 vamos a ver mercados de bienes y les va a quedar más claro esto que estoy diciendo, pero es relativamente intuitivo. O sea, cuando analizamos el mercado de trabajo como si fuera un mercado cualquiera, la predicción debería ser que el salario debería bajar hasta que absorbiera todo el exceso de oferta, es decir, hasta que no quedaran más desempleados. Sin embargo, en la realidad eso no sucede y este modelo tiene la ventaja de poder explicar o ayudarnos a entender por qué podría estar eso sucediendo. Entonces, ventajas del modelo de disciplina laboral o de salarios de eficiencia. Reitero, dos principales ventajas. Una es que nos permite llegar a un resultado que explique la rigidez a la baja de los salarios, es decir, que los salarios no bajen de modo de absorber a todas las personas que se encuentran desempleadas, y nosotros eso lo vimos mediante un mecanismo específico que es el de la imposibilidad de monitorear el esfuerzo de los trabajadores. Pero hay, que eso, bueno, es lo que se conoce como modelo de holgazanería de Shapiro-Stiglitz, que fue introducido por ahí por el principio de los años 80, y que es un poco el más reconocido, el que más se utiliza, pero esta idea de que los salarios están por encima del mínimo y que por lo tanto son unos salarios de eficiencia, de ahí el nombre salarios de eficiencia, es compatible también con otras interpretaciones de por qué los empleadores estarían dispuestos a pagar salarios más altos, ¿sí? Que son complementarias de esta otra idea de no poder monitorear el esfuerzo de los trabajadores. Por ejemplo, los salarios podrían ser más altos porque reducen las renuncias de los trabajadores, o sea, los trabajadores tienen mucho menos incentivos a dejar su empleo si obtienen una renta de empleo más alta, y eso reduce notoriamente los costos de los empleadores en términos de rotación del empleo, porque cuando uno capacita a un trabajador, esto también lo decíamos al principio de la unidad, el trabajador adquiere unas habilidades específicas a esa firma que son valiosas para el empleador, entonces el empleador si pierde ese empleado, no en todos los trabajos sucede lo mismo, y hay trabajos
que se pueden realizar con más facilidad que otros, pero hay un número importante de trabajos que requieren habilidades específicas, entonces la rotación de los trabajadores tiene un costo, y esta también podría ser una razón por la cual los salarios podrían ser mayores al mínimo. También salarios más altos reducen el problema que se conoce como de selección adversa, es decir, nosotros en este modelo, creo que nunca no sé si lo mencionamos explícitamente, pero estamos suponiendo que los trabajadores son homogéneos, o sea que son todos iguales. Es una simplificación como todas las que hacemos cuando tratamos de modelizar una realidad que es compleja. Pero en la práctica, en la realidad, sabemos que los trabajadores tienen distintas habilidades, y si nosotros queremos capturar a los trabajadores que tienen más habilidades, no lo vamos a hacer pagando un salario muy cercano a su salario de reserva. Entonces, esta también es como una forma de incentivar o de motivar a que trabajadores más habilidosos se acerquen a la empresa. Y por último, lo que se conoce como el modelo sociológico de Akerlof, que también fue introducido a principios de los 80, y que en el fondo tiene una lógica similar a la de Shapiro-Stiglitz, pero en realidad la diferencia es que se enfoca como un aspecto distinto del problema, del esfuerzo, de la motivación, y tal. Lo que decía Karloff es que en realidad los sistemas de premios que realizan los empleadores a sus trabajadores tienen que ver con generar un ambiente de redes, de motivación, un ambiente de trabajo en el que el trabajador se sienta confortado, alentado, motivado, que por esa vía aumenta su productividad y su esfuerzo. Eh, la diferencia, digamos, del enfoque lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, esta idea de un modelo más de holgazanería o de intentar reducir o aumentar el esfuerzo de los trabajadores o reducir su propensión a holgazanear, es que uno podría, las implicancias de política o las implicancias respecto al tipo de medidas que podemos tomar para reducir la holgazanería no necesariamente tendrían que venir por el lado de la salarial, o sea, habría como otras formas de, de incentivar a los trabajadores o de poner a los trabajadores en la situación de no poder holgazanear, como por ejemplo cobrarles una tasa de entrada, distintos mecanismos que se han planteado en la literatura sobre el tema, mientras que si el foco está puesto en la motivación, entonces el premio o el hecho de que existan salarios de eficiencia es como bastante más directo. Pero bueno, esto es solamente para mostrarles que este modelo, o sea, tiene como una serie de ventajas interpretativas de la realidad. Es decir, cuando uno va a analizar en realidad la realidad del mercado de trabajo, por más que encuentre otras formas de entender la razón por las cuales los salarios podrían estar por encima del salario de reserva, distintas a las que vimos en este curso, de todos modos llega al mismo resultado, ¿sí? En el mercado de trabajo, no siempre o no bajo todas las circunstancias, y de hecho probablemente la minoría de las veces el empresario tenga un incentivo a pagar el mínimo salario posible, sino que podría tener una serie de razones por las cuales pagar un salario superior, que es lo que llamamos salario de eficiencia. Pero digamos que un poco la contracara de esto es la existencia de desempleo permanente en la economía. El desempleo es como, en este modelo, es como la forma de disciplinamiento de los trabajadores, por eso también se llama modelo de disciplina laboral, porque en realidad parte del incentivo del trabajador a permanecer en la empresa y a esforzarse tiene que ver con que está ganando una renta de empleo interesante, que es valiosa para él, que tiene que ver con los salarios de eficiencia, pero también parte del incentivo tiene que ver con la existencia de desempleo en la economía, ¿sí? Porque si no hubiera desempleo en la economía y el trabajador, al no poder ser monitoreado, el peor riesgo que corre es que lo descubren y lo echen, pero al otro día ya tiene un nuevo empleo, entonces digamos que si realmente tuviera una alta motivación por no esforzarse, porque el esfuerzo en el trabajo les genera mucha desutilidad,
realmente no se esforzaría demasiado. O sea, parte de la explicación de por qué el trabajador termina esforzándose más tiene que ver con este mecanismo de disciplinamiento que es la existencia de desempleo en la economía. Entonces, acá yo les muestro en este gráfico de acá, este, eh, para los años 1990 a 2018, el salario real y la tasa de desempleo para Uruguay. El salario real es la línea esta de trazado continuo, que la estamos representando en el eje de la derecha. No se fijan en los valores porque como son salarios reales, son salarios deflactados a un determinado periodo para que el poder de compra sea comparable entre años, o sea que no significa en sí mucho el monto. Lo que me interesa es que miren la evolución, y del lado izquierdo sí lo que tienen es la tasa de desempleo en porcentaje, y ahí se ve como perfectamente, esto es para toda la economía, no estamos mirando el interior de las empresas, pero simplemente para ilustrar esto que les acababa de decir del mecanismo de disciplinamiento, que es totalmente en espejo el comportamiento de los salarios y la tasa de desempleo. Es decir, que efectivamente a mayores tasas de desempleo en la economía, de esto vamos a hablar un poquito más en este video más adelante, con nuestro modelo de disciplina laboral. La tasa de desempleo, mayores tasas de desempleo, están asociadas efectivamente a menores niveles salariales. De todos modos, aún en situaciones de crisis, hay distintos estudios. Ustedes en el libro tienen, por ejemplo, un estudio de Lazar y coautores, que muestran que aún en esas situaciones donde el empleador tendría la posibilidad de reducir muchísimo los salarios, esto en muchos casos sí sucede, pero en otros no sucede tanto como podría, en la medida de que los salarios de eficiencia siguen estando presentes como motivación, como forma de motivar a los empleados, como forma de que no se desestimulen y continúen esforzándose, aún en condiciones muy adversas del mercado de trabajo. Pero sí que, obviamente, mayores tasas de desempleo producen un mayor disciplinamiento de los trabajadores, y eso permite a los empleados no tener que enfrentar el pago de salarios tan alto para lograr que los trabajadores se esfuercen. Entonces, ahora sí vamos a poner a trabajar en nuestro modelo, vamos a entrar en la unidad 414, en la sección 414 de la unidad 4. Y para recordar el modelo, a ver, el modelo de disciplina laboral, ¿qué era lo que nos decía? Vamos a retomar el final, porque bueno, ya tienen un video específico explicando el modelo, pero solo para recordar, porque después vamos a mover algunos de los supuestos o de las situaciones que generan este equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que decíamos nosotros? Nosotros teníamos en el eje de las X el salario por hora, en el eje de las variables dependientes, en el eje de la Y el esfuerzo por hora, y lo que decíamos era, bueno, vamos a representar en este esquema, en esta relación de cuántas unidades de esfuerzo yo puedo alcanzar en función del salario que pago, o cuánto estoy dispuesto a esforzarme, si soy el trabajador, en función del salario que me paguen. Ahí voy a representar, en ese esquema voy a representar dos cosas: la curva de mejor respuesta del trabajador, es decir, cuánto está dispuesto a esforzarse el trabajador en función del salario y de su salario de reserva, que es lo que marca el mínimo, salario al cual estaría dispuesto a trabajar, y cómo esas decisiones se juntan con las decisiones del empleador, que debe elegir un punto sobre esta curva, que va a ser el punto que les permite alcanzar el mayor beneficio dada esta relación entre salario y esfuerzo. Ese punto, decíamos, se daba cuando la curva de isobeneficios era tangente a la curva de mejor respuesta del trabajador, es decir, cuando la tasa marginal de sustitución se igualaba a la tasa marginal de transformación. Entonces, partiendo de esta situación, lo que les voy a plantear ahora, que se imaginen, es qué sucedería si aumentara el subsidio por desempleo. ¿Sí? ¿Qué pasaría con la curva de mejor respuesta del trabajador si el subsidio por desempleo, el seguro por desempleo, aumentara o pasáramos de una situación en que no hay seguro de desempleo a una en que hay seguro de desempleo?
nosotros habíamos visto em, varias cosas respecto a esto ya en videos previos cuando analizamos la forma en que se calcula la renta de empleo del trabajador. ¿Sí? Nosotros habíamos visto este recuadro en el cual representábamos el número de horas, de la duración esperada del desempleo, el salario por hora, la renta de empleo y la desutilidad del esfuerzo. Y ahí lo que veíamos era que el rectángulo, este celeste de acá, era el que nos mostraba la renta de empleo, que es la diferencia. Digamos, nosotros si nos pagan un salario de 12, en nuestra desutilidad o nuestra insatisfacción por trabajar tiene un costo de 2 unidades monetarias, entonces la renta del empleo para este trabajador, bueno, estamos llamando María, era de 10 unidades monetarias. Entonces, eso era lo que obtenía por hora. Pero entonces, para poder estimar cuál era la renta de empleo total, lo que teníamos que hacer era comparar con la siguiente mejor alternativa para el trabajador. O sea, si el trabajador, en este caso María, no estuviera trabajando, ¿qué sería lo que sucedería? Bueno, estaría, en este ejemplo, en promedio 44 semanas desocupadas. ¿Sí? Entonces, eso, si estuviera 1.540 horas desocupada, lo que perdería sería 10 pesos por cada hora, que es la renta de empleo que obtiene, por lo tanto tendría una pérdida de 15.540 pesos, es decir. Pero después introducíamos la posibilidad de que María tuviera, o sea, si se quedaba desocupada, no quedara totalmente en una situación de desprotección, sino que pudiera obtener algún tipo de beneficio en la situación de encontrarse desocupada. Por ejemplo, decíamos, podría recibir apoyos familiares, podría recibir alguna transferencia del Estado o podría recibir un subsidio por desempleo. Entonces veíamos que eso producía una reducción de la renta de empleo porque ahora el salario, que sigue siendo de 12, debe compensar no solo la desutilidad del esfuerzo, sino mi segunda mejor opción, o que es que en este caso ya no es obtener nada, o sea, o perderme la totalidad de la renta de empleo, sino que yo puedo obtener algún tipo de beneficio. ¿Sí? Entonces, que debo descontar de esa renta de empleo que me perdería si me quedara desocupada. O sea que más o menos intuitivamente ya habíamos incorporado esta idea de cómo un subsidio por desempleo, cualquier otro beneficio, pero bueno, en este momento estamos analizando el seguro por desempleo, podría interferir en nuestro equilibrio del modelo de disciplina laboral. Pero la idea es ahora verlo no en términos de renta de empleo, sino en términos de nuestro modelo, de nuestras curvas, de nuestra curva de mejor respuesta del trabajador. Entonces, volvamos a la pregunta que les hacía recién. Imaginen que estamos en esta situación de equilibrio en la que habíamos terminado el video anterior y se produce una incorporación de una política de subsidio por desempleo o aumenta el seguro por desempleo. Entonces, ¿qué sería lo que cambiaría en términos, bueno, de esta curva, un poco también pensando en esta situación que les mostraba antes, en la que lo que sucede al incorporar un subsidio por desempleo básicamente es que se incrementa el salario de reserva y se reduce las rentas de empleo. Entonces, lo que va a suceder con nuestra curva, si quieren como siempre, eh, cuando hacemos una pregunta, detengan el video y traten de reflexionar ustedes, aunque no tenemos la posibilidad de hacerlo en conjunto. Pero bueno, básicamente lo que sucedería es que la curva de mejor respuesta del trabajador en presencia de un seguro por desempleo o de un aumento del seguro por desempleo, correría, desplazaría la curva de mejor respuesta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el salario de reserva, lo que les mostraba recién en el esquemita de los cuadritos que habíamos visto al principio, en videos anteriores, eh, se incrementa el salario de reserva y eso lo podemos ver con un desplazamiento de la curva de mejor respuesta del trabajador hacia la derecha.
¿Qué sucedería ahora si nos enfrentáramos a una situación que es un poco como la opuesta, ¿no? ¿Qué sucedería si aumentara la duración del desempleo? O sea, en el caso anterior lo que decíamos es que le estamos dando la posibilidad al trabajador de que en caso de incurrir en la situación de desempleo tenga un soporte mayor, ¿sí? De ingresos. En este caso lo que estamos diciendo es que ante la eventualidad del seguro de caer en desempleo, va a permanecer más tiempo desocupado. Eso quiere decir que aumenta la pérdida de rentas de empleo, o sea, el tiempo por el cual está perdiendo rentas de empleo es mayor, pero además se reduce su salario de reserva, porque aún y aunque hubiera seguro por desempleo, si está más semanas desocupado, el seguro le va a dar una cobertura menor. Entonces, em, sucede esto, se reduce el salario de reserva y se extiende el periodo por el cual los trabajadores pierden rentas de empleo y por lo tanto la curva de mejor respuesta del trabajador se desplaza en este caso hacia la izquierda al reducirse el salario de reserva, ¿sí? La situación un poco inversa que la anterior. Entonces, em, tenemos acá las tres curvas, ¿sí? La que le llamamos de status quo, que sería como la de inicio, o sea, con la que terminamos el video anterior, la situación de equilibrio en el mercado, en la empresa. Y tenemos dos situaciones posteriores. Una en la cual aumenta el seguro de desempleo, y entonces la curva se traslada a la derecha, y una en la cual aumenta la duración del desempleo y la curva se traslada a la izquierda. Entonces la pregunta en este caso sería, supongamos que el salario es de 18 o de 12, si quieren utilizar el mismo ejemplo que veníamos usando hasta ahora, eso es indiferente, pero supongamos que es de 18, ¿sí? Y que para el equilibrio se producía al interior de la empresa en un salario de 18, en el cual el trabajador se esforzaba 0,75 unidades de esfuerzo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tendría que ajustar el salario del empleador? Es decir, ¿cuál sería el nuevo equilibrio dentro de la empresa en cada una de estas situaciones? Entonces, si quieren, piénsenlo un poco, pero lo que estaría sucediendo es, en el caso de el traslado de la curva a la derecha, lo que sucede es que para el mismo salario de 18, ¿sí? Si él quisiera obtener el mismo esfuerzo, no, bueno, no podría en ninguno de los dos casos, ni cuando la curva se traslada a la derecha, ni cuando se traslada a la izquierda. El punto es que para este salario de 18, cuando se produce un aumento del seguro de desempleo, como el salario de reserva se incrementa, el empleador va a tener, si quiere obtener el mismo nivel de esfuerzo, 0,75, incrementar los salarios, supongamos a 20. Mientras que si el objetivo del empleador es mantener el mismo nivel de esfuerzo, pero en una situación en que la duración del desempleo se incrementa, lo que va a tener que hacer es, o sea, digamos que para un salario de 18 podría obtener un esfuerzo mayor por el mismo salario, por esta situación en que el salario de reserva de los trabajadores se reduce. Pero si quisiera mantener el mismo nivel de esfuerzo, podría hacerlo con un salario menor, supongamos de 15. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un poco, qué es un poco lo que les quería transmitir con esto? Es que tanto las políticas económicas o las políticas de empleo tendientes a reducir las asimetrías en el que se producen en el mercado de trabajo, las asimetrías de poder entre empleados y trabajadores, como son las de subsidio por desempleo, que generan la posibilidad de que el salario de reserva del trabajador se incremente por tener un sostén a la hora de quedar desempleado y tener posibilidades de, por ejemplo, buscar un salario más acorde a sus necesidades o a sus habilidades, porque tiene un tiempo por el cual no pierde totalmente ese ingreso. Este tipo de políticas producen alteraciones al interior del equilibrio de las empresas, reduciendo el beneficio de los trabajadores, de los empleadores, perdón, de los patrones, que para obtener un mismo nivel de esfuerzo van a tener que pagar un salario mayor.
por lo tanto, son políticas que en general enfrentan como una cierta controversia en la medida que no todo el mundo está de acuerdo con que existan, o si bien están de acuerdo con que existan, hay como muchas discusiones respecto al diseño, porque en el diseño de la política, de políticas de este tipo, es clave para los equilibrios que se producen después al interior de las empresas, porque alteran las relaciones de poder entre empleado y patrones. Lo mismo cuando hay situaciones de recesión económica, por ejemplo, que hacen que se incremente el desempleo, eso tampoco es inocuo al interior de lo que sucede en las empresas. Entonces, para ir finalizando este video, lo que les planteamos al final es una actividad que yo les dejo acá planteados los ejes para que sea un poco más fácil. La idea de la actividad es la siguiente. O sea, nosotros hasta ahora teníamos en el X de la Y teníamos el esfuerzo por hora, y en el eje de las X teníamos el salario por hora. La idea ahora es que ustedes vean salario, el esfuerzo por hora, pero no en relación al salario, sino en relación a la duración del desempleo. ¿Sí? Imaginen ahora la reacción o la curva de la mejor respuesta del trabajador, no en la relación esfuerzo, cómo varía el esfuerzo cuando varía el salario, sino cómo varía el esfuerzo cuando varía la duración del desempleo. ¿Sí? Tracen esa curva, la curva de mejor respuesta del trabajador, esa es la primera parte de la actividad, y como ustedes no ven cómo varía el salario, lo que les vamos a pedir es que supongan que el salario es de 12. Si el salario está fijo en 12, ¿cómo variaría el esfuerzo del trabajador cuando cambia la duración del desempleo? Y la segunda parte de la actividad es que supongan qué sucede con esa curva, hacia dónde se desplaza o de qué forma se mueve cuando el salario pasa de 12 a 14. ¿No? Traten de hacer la actividad, y después la podemos ver en la clase de dudas, pero está bueno que hagan el esfuerzo de pensarlo de esta manera, no relación esfuerzo-salario, sino la relación esfuerzo-duración del desempleo esperado. Entonces, para finalizar, una síntesis de lo que vimos hasta ahora. Vimos cómo el equilibrio en el modelo de disciplina laboral es consistente o produce o está de acuerdo con dos situaciones. Primero, la existencia de rigidez salarial en los salarios, y segundo, la existencia de desempleo en el equilibrio. ¿Sí? Después vimos cómo un aumento del subsidio por desempleo desplazaba la curva de mejor respuesta del trabajador hacia la derecha, y por lo tanto favorecía a los trabajadores, y un aumento de la duración del desempleo producía la situación exactamente opuesta, ¿no? Desplazaba la curva hacia la izquierda y por lo tanto favorecía a los empleados. Y por lo tanto que ninguna de estas dos situaciones son inocuas para lo que sucede al interior de las empresas. De hecho, estos desplazamientos, si uno analiza como la situación adentro de cada una de las empresas, es trasladable hacia el total de la economía, o sea, termina incidiendo en el total de la economía a través de afectar las combinaciones de empleo y salarios que son factibles, y por lo tanto en el próximo video, como yo les decía al principio, lo que vamos a hacer es trasladarnos desde la firma por un momento hacia el mercado de trabajo y ver cómo estos mecanismos terminan afectando el equilibrio en el mercado de trabajo en toda la economía. Y por último, lo que vamos a ver es introducir la posibilidad de que existan sindicatos y un tipo de empresa distinta a la capitalista, que son las empresas cooperativas. Bueno, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.